segunda parte hoy del capítulo de Paco Menéndez. Sí, que estamos aquí todos ávidos. Ya que damos la historia que él se moría al final, ¿no? No me haga el spoiler, cojones. Bueno, se muere de viejo ese hombre, ¿no? Lo digo por eso. No, para nada, ¿eh? Ah, no. Esto tiene su sorpresa, ¿veis? Tú Bueno, piensas su que sorpresa cualquiera. y su tristeza, de luego, ¿eh? Ah, sí, pues Sí, mira, yo he esto dicho es eso. triste, no, esto es triste, ¿eh? Yo no, déjate de... Ah, pues mira, tontería, que hemos esto- hecho aquí un spoiler sin quererlo. Pero bueno, que muere y se muere todo el mundo. Es una cosa que... Sí, pero no de esta forma, ¿no? este hombre no se tenía que haber muerto de esta forma, por lo menos. A ver, bueno, pues seguimos. Bueno, pues habíamos dejado a Paco Menéndez, a este Hispanus Universalis, Sí, lo sí, habíamos sí. dejado con 21 años, tan joven, creando ya Fred y Ser Fred, Ujú. y entrando en Opera Soft con el gran Gonzalo Suárez. Estamos hablando de los años 70... 80, Principio de los 80. 80. Bueno, ya finales más bien. Ya casi Ya finales, porque habíamos dejado que estaba en el proceso de creación de su gran obra, La Abadía del Crimen, Sí, año 1987. sí. A Paco Menéndez se le ocurre hacer esta obra tras leer El nombre de la rosa, Claro. Qué gran libro, Humberto Eco es un De hombre que Humberto inspira. Eco. Libro magnífico. uno de los libros más reconocidos probablemente de toda la historia, ¿verdad? Y entonces él ve potencial en este... ¿Hay esoterismo en La Rosa de los Vientos? Sí. En La Rosa La Rosa de los Vientos, sí, En lo que el tú nombre de quieras. la rosa. Sí, hay mucho esoterismo porque uno de los objetivos es encontrar uno de los escritos perdidos. O sea, es una historia bastante... Sí, están los cátaros metidos por medio, la Inquisición. Sí, tanto allí. Yo me compré el juego de Spectrum de la Abadía del Crimen en su época. ¿Lo sigues teniendo? No. Pues tendrías una joya, ¿eh? Ya. Si tuvieras la versión original de la Abadía del Crimen, ahora mismo no sé cuánto puede rondar, pero por lo menos los 50-60 euros no se los quita nadie. En aquella época no pensaba que era una inversión de futuro. Valía 500 pelas, ¿eh? En cualquier librería. Un visionario. Bueno, pues él vio en esta historia de Humberto Eco un potencial tremendo para hacer un videojuego. Y además un videojuego de los que le gustaba a Paco Menéndez. Un videojuego que diera que pensar a la gente. No estilo facilito ahí, arcade y ya está, ¿no? No, nada de come coco. Y entonces Paco Menéndez emprende solo esta aventura de programar el juego. Aunque bueno, solo más bien tendría que matizar aquí un poquito porque él tenía un amigo, arquitecto, un amigo de toda la vida, que se llamaba Juan del Can, y fue quien hizo los gráficos isométricos para el juego. Los gráficos isométricos, eso es una cosa muy bonita. No, Toda- hombre, eso fue una revolución, Sí. que en lugar de ver el personaje de perfil Sí, o sí, verlo lo- desde arriba, lo ves como ves en una diagonal. Y, como Lo una ves en Y. diagonal. Visto desde arriba, pero un poco ladeado, ¿no? En diagonal. Que eso es para los que se sitúen rápidamente el Diablo, por ejemplo, del gran juego de Blizzard, Cierto, sí, sí. es perspectiva isométrica. O Age of Empires también. Es donde para. Y Juan del Can hizo todas las pantallas una a una, dibujadas a mano. O sea, eso... Eso también un Que trabajo tenía ahí un trabajo increíble. pero impro. Este juego en principio lo programó en Amstrad CPC, pero luego hubo versiones para Spectrum, MSX e incluso para PC. Cuando ya se empezaba a ver que los juegos también podían triunfar en ordenadores personales. En este sentido, bueno, pues el juego, Paco Menéndez y Juan del Can estuvieron 14 meses trabajando en el juego. Y se cuenta, que es verdad la historia. Las malas lenguas, ¿no? No, la mala Se lengua no. rumorea. Esto fue verdad que el propio Paco Menéndez, una vez que había terminado el juego, todavía no le tenía puesto un nombre. Y él en principio pensaba ponerle el nombre de la rosa. Que el juego fuera el juego oficial del libro. Y para ello se mantuvo correspondencia ni más ni menos que con el propio Humberto Eco, a quien le propuso que el juego recibiera el nombre del libro. Pero Humberto Eco me parece a mí que se mostró un poquito reticente ante la idea de que alguien tomara el nombre de una obra suya para ponerla en otra. Y no le dio permiso para poner el nombre. Pues fíjate, ahora parece que eso es lo que se lleva, ¿no? Te sacan el libro y ya te sacan el videojuego al otro día, vamos. Ahí Humberto Eco no fue visionario y mira que ha sido un hombre bastante innovador en muchos aspectos y ahí, en Ahí. ese sentido, desconfió de Desconfió. algo nuevo. Mm. Curioso. Aunque también se dice, y esto ya sí es más rumorología y tal, que el propio Humberto Eco no entendía muy bien que era un videojuego. Eso es lo que se dice también. Eso lo dijo él mismo en una entrevista, que él no comprendió el concepto de lo que se estaba haciendo, que él pensaba que iba a ser más como el Matamarciano. No, él no entendía, porque en aquel momento todavía no existía una cosa como esa. Una especie de decir, aventura gráfica. Una aventura Si en la hubiera que existido- te metes dentro del personaje. y Si tal. hubiera existido internet y si hubieran... Si hubiera existido internet hubieran vendido muy pocas copias. No, pero si hubieran si se hubieran enviado, ¿no? Porque en vez de mantener una correspondencia le manda un ejecutable y ve lo que está haciendo, yo creo que le hubiera dicho que sí.
Así que ¿Cómo habría cambiado la historia? hubiera También. cambiado, hubiera cambiado. Y bueno, pues el argumento del juego, para los que habéis visto la película, habéis leído el libro, no es ningún misterio, ¿no? Fray Guillermo de Ockham, el sagaz Fray Guillermo de Ockham y su discípulo Axo de Melk son invitados a una abadía en la que están ocurriendo unos sucesos extraños. Hay una trama más bien oscura, en plena época de la Inquisición, Ujú. para más señas. Y bueno, y además en este juego, si Paco Menéndez quería que todo el mundo se rompiese el coco, lo hizo bien, porque encima, además de todas las cosas que tenías que buscar y que hacer, tenías que respetar escrupulosamente los horarios de la abadía. Es decir, horario de misa, horario de comida, las nonas, las tertias, así. Y además, por ejemplo, no podías tampoco entrar en la biblioteca secreta. Eso eran hacerte limitaciones que te ponía el propio Paco Menéndez, Ujú. que eran las que figuraban en el libro, obviamente, para que la gente se estrujara más el cerebro un poquito. Bueno, el juego un éxito total, ¿no? Un éxito, digamos, no fue, digamos, un éxito instantáneo, pero que desde luego fue un éxito, estaba claro, incluso ya en su época. En 1988 recibe de la revista Micro Hobby el premio al mejor programador de videojuegos de ese año. Perdón. Parecía que todo le marchaba bien a Paco Menéndez y con apenas 23 años. Otros con 23 años no han hecho nada. Yo con 23 años estaba en la cresta de la ola. Pero de repente, y sin que nadie se lo esperara, con 23 años decide retirarse. Se retira del mundo de los videojuegos. Por eso que comentábamos la semana pasada, porque él ya no le atraía tanto. No le atraía tanto en el sentido de que estaba muy mercantilizado todo, y que, como él mismo expresó en una entrevista, ya importaba más la carátula del juego que el juego. Ya había mucha industrialización ahí y eso no le gustaba a él. Él ya no se sentía tan programador como antes. Perdió el encanto. Y terminó su carrera de programador de videojuegos a esa... Con 23 años terminó con 3 juegos hechos: Fred Ser Fred y La Abadía del Crimen. 3 de los títulos más grandes, por otra parte, que hay que decirlo, de la historia del software español. Ujú. Pero ahí termina su producción, Pues... sin más. A partir de ahí, bueno, pues como apuntamos la semana pasada también, terminó su carrera, Sí. ingeniero de telecomunicaciones, en la Politécnica de Madrid, y a partir de ahí se metió en un proyecto llamado Memoria Matricial Inteligente, que iba del proceso de datos en paralelo, Ujú. que es lo que pretendía era multiplicar la capacidad de un ordenador de tal forma que los ordenadores fueran mucho más baratos de lo que eran en ese momento. Él en ese proyecto había puesto todo su empeño. Prácticamente los últimos años de su vida estuvo trabajando en él, invirtió una gran cantidad de dinero, pero no le sirvió, digamos que no vio los resultados que él quería. Estaba además sometido a una presión terrible y en 1999, y aquí viene la nota ya triste verdaderamente, en su piso de Sevilla, con solo 34 años, decide suicidarse arrojándose del piso. Vaya. Aquí termina la vida de uno de los más grandes programadores que ha tenido el software español. Y quiero comentar una frase para ver de algún modo la verdadera personalidad de Paco Menéndez, que a pesar de ser un tipo que estuvo, digamos, en lo más alto del panorama, como dirían los toreros, en lo más alto del escalafón, Ujú. era un tipo que no se le subía la fama a la cabeza. Decía él en una entrevista: prefiero el reconocimiento de la gente al dinero. Vaya, Más una persona de esta programado pero puro, que le gusta, él lo que Puro. quería era picar código y llevarse horas delante del ordenador intentando que fuera mejor y que funcionara mejor. Y a él él lo contaba mucho, que le dolía mucho cuando empezaron a tener más capacidad las cosas de almacenamiento, que tú tenías ya 3, 4, 5 megas, 6 para trabajar y no un poquito, que la gente ya pasaba de depurar el código, de hacer que... Y decía que perdía la poesía, porque él hablaba mucho de esas cosas de poesía, ¿no? Y es que a la programación pierde la poesía, porque para él la poesía estaba en que todo funcionara perfectamente, no hubiese ningún hueco, no hubiese que utilizar más términos de lo necesario, por eso de condensarlo todo y la verdad que era un hombre, era una mente brillante. Una mente brillante, verdaderamente sin ninguna excepcional, duda. excepcional. pues como tantos genios que se marchan antes de tiempo, ¿no? Y bueno, pues un recuerdo que le hemos brindado aquí desde Astrolabio a Paco Menéndez y... Merecía la pena, ¿eh?
Y yo creo que muy bien, ¿no? Ha sido fantástico en 2 entregas, así se ha hecho mucho más relajado. Y ahora sí, vamos con el esoterismo nazi. Vamos con Robert, que ha estado muy calladito esta parte, pero aquí ahora te vas a hartar de hablar, ¿eh? Estaba concentrándome.